Al título del tema de hoy le puse como una pregunta: ¿muro o puente? ¿Muro o puente? ¿Cuál es la función del muro? Separar. ¿Cuál es la función del puente? Unir, abrir caminos. Porque cuando hay un puente, seguramente tiene que haber un camino, porque si no, ¿para qué sirve el puente si no hay un camino? Debe haber un camino para transitar de un lado al otro. ¿Qué función tendría el puente si no hay un camino, mis queridos hermanos? Y quería mencionar el caso de un premio Nobel de la Paz en 1958, Dominique Pire, dijo cierta vez: los hombres construyen demasiados muros y no bastantes puentes. Un muro, él dijo, separa, un puente comunica. Basta con pensar, por ejemplo, en el muro de Berlín. Todos sabemos lo que pasó, ¿no? Allí. Debemos pensar en que cada uno de nosotros, aunque no lo querramos, si realmente no tenemos al Señor en nuestras vidas, podemos ser un muro, un obstáculo, un muro de diferentes medidas. ¿Por qué? Porque en el Edén, ¿qué ocurrió? Cuando entró el pecado original, el maligno quebró nuestra relación con Dios. El soplo del Espíritu Santo que el Señor nos puso se rompió, se quebrantó. El maligno sutilmente manejó las cosas y generó después de eso distracción, separación, obstáculos, para que no pasemos del lado del pecado original al lado de la vida eterna. Mis queridos hermanos, hermanas, hoy más que nunca tenemos que, como iglesia, estar atentos. Hay mucha necesidad alrededor nuestro. En esta semana, en el velatorio de nuestra querida hermana, hablé a la familia, a las multitudes que estaban allá, y uno ve cuánta distracción y cuánto la gente está en otra cosa. Mis queridos hermanos, personas que de pequeños han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, hoy viven lejos de los planes de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que hemos pasado de un lado a otro, tenemos que integrar a la humanidad perdida y mostrar el camino del Señor. Muchos progresos, siempre lo decimos, y cada vez más acelerados en lo científico, en lo electrónico, tecnológico, en todos los aspectos. ¿Y qué ocurren con todos estos adelantos? Son muy útiles si sabemos utilizarlos. Pero la mayoría de las veces, ¿qué pasan? Nos distraen, nos entretienen, nos generan muros, nos diferencian, pero la palabra de Dios nos advierte, continuamente nos advierte y nos alerta por obra del Señor y de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro del creyente a través de la palabra de Dios y de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, dice el Señor en su palabra. Y nosotros tenemos que enseñársela a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a los mayores, a los ancianos, al mundo que está distraído y está entretenido.
Todos necesitamos advertir a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a leer muchos pasajes de la palabra de Dios, porque es más importante la palabra de Dios que nosotros. Voy a abrir un pasaje y quiero que presten mucha atención. Va a ser un poquito largo, pero lo voy a leer en Romanos capítulo 1. La palabra de Dios nos alerta y mientras leemos, presten atención. Esta palabra fue escrita en el primer siglo, en el año 57. Saulo, transformado en el apóstol Pablo, en el primer siglo, en el año 57, escribe la epístola de los romanos desde Corinto y la envía al Imperio Romano. Y mire lo que dice la palabra de Dios. A partir del 17 voy a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Piensen lo que está pasando en el siglo XXI. No hace falta que yo dé detalles, ¿no es cierto? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Palabra de Dios.
¿Fue escrita en el primer siglo o en el siglo XXI? Bien, pensemos un poco. ¿No parece que fue escrita en este siglo XXI? ¿El Señor no sabía lo que iba a pasar en el siglo XXI, lo que está pasando? Que nos burlamos de Dios, que jugamos como si fuéramos reptiles o animales, indiferentes del plan del Señor, pero ahora vamos a las enseñanzas de Jesús. Vamos a leer de la palabra de Dios. No se olviden el título, ¿muro o puente? Pregunta que nos hacemos. San Juan 14, voy a leer del 1 al 7 y después del 15 al 18. Jesús, podemos decir, el camino al Padre, hablábamos de un puente. Jesús es el camino hacia el Padre. ¿Y qué le dice? Estaba preparando a sus discípulos. Faltaba poco para que Él se fuera, ascendiera. Y sus discípulos no tenían todavía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él, vamos a ir viendo, leyendo, se los prometió, pero el Espíritu Santo no había venido a ellos todavía. Dice la palabra de Dios. Jesús les dice, empieza a alentarlos a sus discípulos, a sus seguidores. Les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y si preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ahí se sorprende Tomás. Dice, Señor, y dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, Jesús ya le está dicho, desde ahora que yo le estoy hablando abiertamente lo que va a ocurrir, le conocéis y le habéis visto. Sigan ustedes leyendo el pasaje, yo voy a leer del 15 al 18. Jesús le dice a sus discípulos y seguidores, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Ya le está asegurando que el Espíritu Santo va a morar en ellos. Es la promesa la que le está dando ahora. No os dejaré huérfanos, le dice. Vendré a vosotros. Es decir, a través de la Dios Trino, a través del Espíritu Santo, dice, voy a venir a ustedes. En estos pasajes, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, adolescentes, vemos que los discípulos venían de recibir la palabra de Dios, pero venían de noticias que los había entristecido. Noticias inquietantes eran para ellos todo lo que le decía Jesús. Como les dijo, el verso 33 del 13, hijitos, le dice a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco más. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así, ahora os digo de vosotros, a donde yo voy,
vosotros no podéis venir ahora, le dice, a donde yo voy, yo me voy a ir al Padre, pero ya les prometí al Consolador, que no los voy a dejar huérfanos, van a tener al Espíritu Santo si lo aceptan, si lo reciben. Si pasa con lo que leímos en el Romanos 1, el Espíritu Santo está en toda esa gente que rechazan y rechazaron y siguen rechazando a Dios. Por eso le dice, hijitos, miren el amor del Señor, que les llama hijitos, aún estaré con vosotros, pero después van a buscar cuando no esté, pero ya el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de ustedes. Y el 34 y 35 voy a leer. Versículos clave para la iglesia, para el creyente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Aquí vemos que cómo le costaba a los discípulos escuchar las palabras del Señor cuando el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Pero se dice, ¿dónde vas? No sabemos el camino, ¿dónde vas? Yo soy el camino, le dice el Señor. Hemos descubierto que Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna y que ya el puente está tendido desde que el Señor murió, derramó su sangre, resucitó y ascendió, ya el puente con el camino está tendido. Pero mis queridos hermanos y hermanas, muchas veces lo he dicho, el viejo hombre está conviviendo con nosotros, no nos olvidemos de eso. Por eso hay muchos creyentes, entre comillas, que están jugando con su viejo hombre. Lo quieren injertar al nuevo hombre. Y el Señor dice que no hace remiendos, Él nos hace nuevos. Nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura sos. Si te has entregado, si Cristo te ha lavado con su sangre, ahí sos una nueva criatura. Si estás simulando ser cristiano, postrate de rodillas al Señor y decirle, Señor, hasta ahora he simulado ser cristiano. Me gusta el grupo porque es gente buena, gente transparente, gente que parece inofensiva, pero la palabra de Dios nos advierte. Mis queridos hermanos, quiero que pensemos bien lo que estamos viendo. Con mente natural no podemos discernir los valores espirituales. No podemos entender, si no tenemos la mente de Cristo, lo que el Señor ha hecho, hace y hará en nosotros mientras estemos en el mundo. La luz somos del mundo. Por eso estaban turbados los discípulos, porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. Estaban escuchando a Jesús. Habían visto los milagros, la resurrección de los muertos, la resurrección de Lázaro. Y los religiosos, los fariseos, ¿qué hacían? Querían también matar a Lázaro y matar a Jesús para erradicar el puente que Jesús tendió y nos lleva del viejo hombre a la naturaleza que Cristo quiere que tengamos. Por eso voy a leer 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que tiene la genética del pecado, el que
que disimula ser creyente, pero no es verdadero creyente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El mundo hoy se está burlando de Jesús. El incrédulo se burla, el ateo se burla. Muchos cristianos, entre comillas, aunque no lo demuestren, muchas veces con sus actitudes se burlan. El apóstol Pablo hace aquí un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. El natural es el que vive con la genética del viejo hombre. El espiritual es el que tiene al Señor y tiene al Espíritu Santo. El que no es creyente, verdadero, mi querido hermano, mi querida hermana, joven, adolescentes, donde están los jóvenes adolescentes en una edad explosiva, activa, dinámica, hormonal, puede estar confundido y caer en la trampa del maligno. Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo era un religioso, conocedor de toda la ley, se sabía la ley, era un doctor en la ley. Pero le dijo, si no nacés del Espíritu Santo, no vas a ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y recordemos estos artículos a los discípulos antes de que venga el Espíritu Santo, que lo negaron, lloraron, se lamentaron, pidieron perdón a Tomás, que se postró ante el Señor, y después del Pentecostés, que es lo que ocurrió, la maravilla de la fundación de la primera iglesia. Pero hoy quiero leer mucho los aspectos que la palabra de Dios nos pone para que estemos despiertos. Y si están registrados en la palabra de Dios, es lo que está ocurriendo desde que se escribió la palabra de Dios. Tito 3, del 3 al 6, vamos a leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, le está hablando a los creyentes, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Mi querido hermano, hermana, no podés ser un creyente mediocre. O sos un creyente lleno del Espíritu Santo, a pesar del viejo hombre que convive con vos, o sos un creyente mediocre para abajo. ¿Y dónde vas a pasar la eternidad? Pensá en eso. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si estamos revestidos del amor de Dios, como habla la palabra de Dios, en el griego original, a la filantropía, ese verdadero amor, pero el amor que proviene de lo alto, no el amor que hoy ama y mañana odia. El amor humano es así, ¿no? Hoy te amo, mañana a otra cosa, puede ser. Por lo tanto, mis queridos hermanos, estamos viviendo, somos conscientes que, como dice en la palabra de Dios,
hay muchos anticristos que nos están bombardeando hoy en día. Y no me voy a cansar de repetir esto, para que despertemos los creyentes de una vez por todas y hablemos lo que dice el Señor en su palabra y vivamos con transparencia. El que mira nuestro cuerpo como si fuera una resonancia magnética o una radiografía, debe ver lo que hay adentro, dentro nuestro, en las fibras íntimas nuestras. Debemos ser hombres y mujeres de Dios, transformados por el Espíritu Santo, y dar los frutos del Espíritu Santo, porque de lo contrario, vamos a leer los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Dije que iba a leer muchos pasajes fuertes hoy de la palabra de Dios. Gálatas 5, vamos a abrir, todos conocemos, del 19 al 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos, transitemos también por el Espíritu. Como creyentes, ¿cómo estamos viviendo? Hagámonos cada uno de nosotros estas preguntas. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Sin Cristo, dijimos, aun cuando ninguno de nosotros esté demasiado alterado, vamos a poder poner muros. Hay muchos tipos de muros en el mundo. Muros de todo tipo. De egocentrismo, de vanagloria, de incredulidad, de ateísmo, de mundanalidad, de cristianismo mezclado con mundanalidad. Soy un hijo de Dios, pero esto me gusta y lo sigo practicando, lo disimulo. Muros religiosos. No todo el que le dice Señor entrará en el reino de Dios. Cielo, sino el que hace la voluntad de Dios. Acá no habla de católico, ortodoxo, evangélico, metodista, bautista, y esas separaciones, presbiteriano, no dice nada de eso. Cristo tiene que reinar en tu corazón y vivir. Si vive Cristo, sos hermano de un ortodoxo, de un católico que tiene a Cristo gobernando, reinando en sus corazones. ¿Somos capaces? ¿Estamos dispuestos, mis queridos hermanos, a renunciar al viejo hombre? En estos tiempos hay que hablar mucho de esto, de hacer puentes. Yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre por el nombre de una religión. Falta, ¿no? Pero lo agregamos. Por el nombre de una denominación. A veces somos fanáticos de una denominación, de una religión, pero el Señor tiene propósitos. Mis queridos hermanos, vamos inclinando
nuestros rostros y pensando cómo estoy viviendo la vida cristiana yo. ¿Qué ejemplo estoy dando? Puedo ser muy educado, puedo ser profesional, puedo ser un simple trabajador, puedo ser un peón, puedo ser un gerente, puedo ser un trabajador de todo tipo, cristiano, pero tengo la experiencia de la salvación en mi vida. Mis queridos hermanos, qué importante es que no fabriquemos muros, porque el Espíritu Santo hizo desaparecer un muro y puso puentes entre Dios, la obra de Cristo, y nosotros, los que hemos sido lavados por la obra de Cristo. En este momento piensa, he aceptado al Señor como mi Salvador personal, soy una nueva creación, estoy viviendo como un verdadero creyente, como un verdadero cristiano, amo al Señor, amo al perdido, le advierto al perdido que va a ir a la condenación eterna y que dará en el juicio respuestas al Señor en su segunda venida. Dios nunca construyó un muro entre sí y la humanidad, ni en el Antiguo Testamento, que nos dio su ley, ni en el Nuevo Testamento, en el periodo mesiánico que envió al Señor. Seguí pensando en tu vida personal. Y piensa si le has dicho al Señor un día en oración, o se los puedes decir en este momento: Señor, entra a mi vida. Yo sigo con la vieja naturaleza genética del pecado, que el engaño sutil de Satanás. Lávame con tu sangre que has derramado en la cruz del Calvario. Hazme una nueva creación. Y si un día te acepté, pero hoy estoy lejos, o estoy titubeando, tambaleando a dos puntas, renueva, lávame con tu sangre. Y quiero restaurar mi vida y la relación rota contigo, que ya fue rota en el Edén, pero yo quiero hoy, como tú dijiste, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío, por mí. Cada uno de nosotros pensemos, ¿qué hay entre mi vida y Dios? ¿Un muro o el puente tendido por el Señor es real en mi vida?